Bienvenidos, bienvenidas a Tras Bambalinas Podcast, un podcast para hablar de lo que hay detrás del arte y de la vida misma. Yo soy Brian Sepúlveda y le doy la bienvenida a mis compañeras. Hola, por acá los saluda Sara. Hola, les saluda Eileen. Hola, yo soy Félix Melisa. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que ha dedicado su vida al arte, actriz, directora, docente investigadora, performer. Quiero que le demos un caluroso aplauso a Maribel Ciodaro. Muchas gracias de verdad por esta invitación. Saben que para mí estos espacios son súper importantes y también los aplaudo por esta iniciativa, de verdad, de crear estos diálogos, de crear estos encuentros. Muchas gracias por aceptar la invitación y quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo te definirías a ti misma? ¿Quién es Maribel Ciodaro? Bueno, no, definirme no, vamos a empezar por ahí. Yo creo que muy importante aquí ahora, en este día, porque finalmente todo el tiempo estamos como en una constante construcción, ¿cierto? Como redefiniéndonos. Pero siento que algo que es transversal a mí es que soy una persona muy apasionada, muy entregada y muy comprometida con el arte desde esa posibilidad de expresarnos. Yo creo que eso soy yo, una persona apasionada, expresiva, que me gusta mucho y desde siempre como explorar otras posibilidades y el arte yo creo que ese es el espacio, ¿cierto? Que es el nicho donde acogió a este personaje, a esta persona para entregar esa pasión, para explorar, para conectar todas esas maneras que hay entre la vida y las artes. Y creo que es eso, ¿cierto? Como muy sensible desde siempre a eso, a tratar de comprendernos desde lo que hacemos. Y eso me parece que también es muy importante y creo que aquí tenemos en común eso, ¿cierto? Como esa energía, me parecía muy bonita la introducción al podcast, efectivamente un espacio para hablar del arte desde la vida. Y creo que esa soy yo. Súper. Brian te presentaba pues como con varios títulos como investigadora, actriz, todo esto. La pregunta concreta es ¿cómo llegaste tú al mundo del teatro? ¿Qué te llevó a ir a ese espacio? Claro. A habitarlo. A habitarlo. Bueno, ahí sí, a mejor dicho, los orígenes. Obvio, desde el colegio, siempre que uno está ahí como todo inquieto, no solo mirando esos talentos. Yo recuerdo que incluso yo era monitora de física, de matemáticas, de química, de todas estas cosas, pero siempre muy inquieta por generar también en el colegio esos otros espacios de encuentro, de arte, de teatro. Y desde ahí empecé como con ese deseo del teatro, pero yo decía, no es un asunto que va a ser nada más un hobby, como siempre le empieza uno a decir, o algo que pueda complementar, porque vea que es que usted va a estudiar algo que tenga que ver también con esa otra deriva de las matemáticas y demás. Y no, siempre como esa intención, y muy bello porque las tías somos importantes, y dentro de mi historia de vida aparece una tía que me dice, mira, a ti que te gusta el teatro, hay unas clases de teatro, y me acuerdo en ese entonces en el pequeño teatro, y también mi mamá, claro, vamos a meterla al teatro, a unos talleres, había una academia, y empieza como ese deseo de empezar a reconocer eso. Sin embargo, yo decía, no, este no es como solo el espacio, a mí no me interesa solo el teatro para hacer, sino que me apasionaba mucho el pensar el teatro, el estudiar el teatro, el leer cosas de teatro, teorías del teatro, y efectivamente, cómo es que en la universidad había una carrera de teatro en donde efectivamente no solo yo podía encontrarme en el hacer, porque yo sentía que eso no era solo lo que palpitaba, incluso es bello que empiece la presentación actriz, pero esa es la semilla, pero yo de entrada siempre quise y siempre me fui por otros lados, aunque mi tipo de dirección y de investigación sea muy participativa, pero yo sentía que había algo más allá de ese ser actriz, ¿cierto? Todo eso que implica y sobre todo como ese pensamiento y esa expresión de la persona a través del arte. Y eso me parece que es muy bello. Obviamente uno dentro de todas sus historias de vida, sus acontecimientos personales, su adolescencia, tan importante encontrar esa ruta, no solo para expresarme, sino también para estudiar.
y llego yo a la Universidad de Antioquia. Y llego yo al inductorio de la Universidad de Antioquia y yo presento ese examen, eran muchas pruebas y yo dije, no, mi hermana estudiaba allá, yo, si paso, voy, si no paso, no voy, ¿cierto? Y efectivamente vi esa lista y empieza todo un trabajo en el preparatorio, en donde también es muy bello, porque empiezo a reconocer que literalmente ese teatro es una co-creación, es una coproducción, e insisto, es un pensamiento en común. Ahí está el tejido. ¿Y qué historia del teatro? ¿Qué análisis del teatro? Y empiezo a apasionarme también por esas materias teóricas. De verdad que ahí hay un vibrato con decirles que en un paro que tuvimos, no podíamos tomar unas materias y yo volví a coger todas las materias teóricas. No. De verdad, y había una profesora que daba historia del teatro y como contaba eso, esa manera de narrar. Y ahí empecé como a estudiar, tuve la posibilidad también de hacer parte de un momento del departamento muy bello, muy interesante, en donde fue un cambio de pensum y en ese cambio de pensum aparece las nuevas poéticas teatrales. Y se aparece también como una reestructuración. Nosotros fuimos ese primer curso que vimos esas otras poéticas teatrales y donde dije yo, de aquí soy, porque efectivamente hay tantas maneras de expresarnos y muy acompañada de la investigación. Entonces, efectivamente di mi carrera, haciendo todos los procesos, todos los ejercicios, pero cuando llego ahí sí siento que ahí hay un camino, que efectivamente se activa esa pasión y se activa también esa necesidad de seguir explorando en ese campo de esas nuevas poéticas teatrales. ¿Hasta ahí llego o sigo contando la porque ya me voy a graduar? ¿De qué? ¿Qué comparte? No, entonces, claro, entonces ahí aparece ese momento en donde también hicimos una obra que se llamó Martillo, dirigida por Fernando Velázquez. O sea, los profesores que estaban ahí que empezaron a liderar esas nuevas tendencias. Claro, esas nuevas poéticas teatrales eran Fernando Velázquez, de verdad también una persona tan inquieta, siempre movilizando, o sea, como un fundador de nuestro departamento, siempre tan pionero. O sea, yo tengo el recuerdo de Fernando Velázquez, ese que está explorando, ese que siempre quiere aprender, ese que siempre estaba leyendo, ese que empezó a romper unas fronteras y empezó a traer otros lenguajes, otras maneras de arriesgarse, también acompañados con la profesora Luz Daria Alzate, que era la profe de expresión corporal, con el profesor Mauricio Celis y con la profesora Consuelo Pavón. Mejor dicho, esos 4 profesores empezaron a crear esa mirada en ese momento, esas otras poéticas. Con ellos hicimos Martillo, porque fue muy importante también la presencia de Consuelo Pavón como filósofa, de Mauricio Celis desde las técnicas escénicas, Luz Dari, Fernando. Hicimos Martillo, que fue una puesta en escena que empezó también a movilizar cosas acá, porque era un gran clásico, que era una tragedia griega, pero tocada por otros autores, y que efectivamente esos autores también los traía Fernando, porque él encontraba las herramientas de traer otros textos, de traer otros materiales, como era en este caso Rodrigo García. Entonces allí hicimos un proceso muy bello, demasiado potente, de entender un personaje desde la persona. Entender que uno con el teatro está dando testimonio de uno mismo, y que aunque a mí me llegue un personaje que además nace de un mito griego, que para nosotros nos que Clitemnestra, además esa historia del teatro que para mí me apasionó, y que Clitemnestra, y me acuerdo que cuando llega Martillo, claro, además ese personaje, el autor lo ubica a hacer 7 monólogos. Miren, tan interesante, porque en la tragedia griega clásica, ¿cuál es la voz mayor? Lo masculino, ¿cierto? Y aquí al contrario, eran los 7 monólogos de Clitemnestra. Miren que era una obra que ya no eran diálogos, sino eran monólogos, porque efectivamente era la descarga de ese personaje, eso indecible. De verdad que es un dramaturgo muy interesante que se llama Rodrigo García, y aparecen estos 7 monólogos y empieza todas las actrices a encontrar ese monólogo en donde resuena. Pero como yo digo luego, no solo es el qué, sino el cómo. ¿Cómo voy a comunicar eso?
Y a mí eso sí me confrontó demasiado. Ah, bueno, dentro de otras cosas que me caracteriza como, como la rebeldía, no la rebeldía, no, como ese confrontar, ¿cierto? Como él, desde siempre, yo decía, incluso cuando fui estudiante de las otras poéticas, habían cosas, experiencias que se estaban construyendo y que yo las pasaba también por el pensamiento y que argumentaba a lo mejor por qué hacía o no hacía algo, ¿sí? Y luego encontrar en esa Clitemnestra, insisto, esa persona, eso que quiere comunicar, cómo lo quiero comunicar, porque a mí me confrontó mucho en ese semestre de otras poéticas empezar a hablar de mi vida, porque hablar de la vida era exponer mis acontecimientos. Yo, ¿cómo así? Sí, es que ya esto es tu material de creación. Exponer tu vulnerabilidad. Claro, exponer la vulnerabilidad, porque inclusive al principio había una réplica que eso era hacernos dignos de la herida, que decía Gilles Deleuze. Y eso se volvía de la herida y yo empecé a confrontar las heridas y por qué las heridas, que luego cuando llego yo a ser profesora también fue la irrupción, es que no necesariamente yo tengo que llegar a mi herida o tengo que nombrarla o cómo la nombro, pero tan importante como actores, como actrices, saber que esa persona está también explorando ese director, que esa persona te está guiando. Y yo decía, listo, vamos a dar testimonio, pero vamos a dar testimonio no solo desde la palabra. Y Fernanda, y yo, sí, llevaba una danza. Así, y ahí empieza, imagínense, los museos personales. Llevaba todos mis objetos prosaicos, porque aparece la famosa prosaica, en donde Mauricio Celis, conectado con Katia Mandó, que empieza a hablar de prosaica, y yo, bueno, que lo cotidiano, que mis registros, y claro, intuitivamente, esos registros, esos objetos que yo traigo, me acuerdo, son mis objetos memoria. Claro, que mis fotos, que mis cartas, que mis cositas, también hay mi museo personal finalmente. Y me acuerdo que en esa exploración Fernando nos iba guiando y al final que no, que eso había que romperlo, que eso había que trabajar el desapego. Y yo empiezo. Es que ahí tengo muchachos, después de cuántos años tengo esa caja que llevé allá, porque piensen pues que mis amores me escribían cartas. Sí, claro. Eran mis carticas, mis vainas, mis diarios. Yo empiezo a quemar eso. Y eso ya estaba acabando y ahí fue el acontecimiento. Ahí yo apago toda esa vaina y las vuelvo a guardar. Ahí están, quemaditas, rotas, y guardo esas memorias, porque efectivamente, miren, ¿cierto? Como también, muchachos, y eso me parece demasiado bello, como del ser actor, de experimentar, que hay una premisa, pero usted la habita. Y claro, el maestro me iba a decir, pero luego, bien, y ahí empezaron a aparecer una cantidad de cosas que obviamente luego llegamos a Martillo, me empiezo yo a enfrentar, entonces ya no solo con ese texto, desde la palabra, sino también empezar a involucrar otros lenguajes que nos iban enseñando dentro del proceso, muy acompañadas de lo plástico, de lo escénico, pero también fue una obra que rompió con ciertos parámetros para el momento del teatro, y sobre todo el teatro académico, ¿cierto? Okay. Y eso, mejor dicho, rompió con eso y permitió también que se construyera esa línea que yo creo que también resuena en cada uno de ustedes, ¿cierto? Como esas otras poéticas, nada más este podcast, pues está hablando de otras maneras de reconocer la escena. Una cosita que quiero decir, que María mencionaba mucho la palabra departamento, eso se refiere al departamento de teatro de la Universidad de Antioquia, por si alguien nos escucha y no sabe la universidad, no sabe que la universidad hay carreras de teatro. Bueno, aquí somos 4 egresados. 4 egresados. Entonces, bueno, para que sepan. Sí. Mariel, ahorita mencionabas que cuando te cruzaste con la materia de otras poéticas, encontraste que habían otras versiones de sí misma dentro del hacer teatral que te interesaban. No sé si nos podrías contar un poco sobre esas versiones de Maribel investigadora, Maribel docente, Maribel actriz, Maribel, bueno, ya nos hablaste bastante de Maribel actriz, de Maribel performer. O sea, ¿cómo fue encontrarse con esas tantas versiones de Maribel? Sí, yo creo que efectivamente la semilla de ser actriz fue ahí,
porque de ahí en adelante aparecen todas esas otras versiones. Pero la primera versión, la más importante, mejor dicho, la fundante, es la versión pedagoga, la docente. Porque efectivamente yo me gradúo, yo hago martillo y yo digo, me voy de acá. Es que chao, no me vuelven a ver. No. Por fortuna, además muy apoyada de la madre, me hace todo el esfuerzo también para yo viajar e ir a estudiar a Italia. No, pero muchas Eso no me lo sabía. Yo tampoco. Cositas que vamos Cositas descubriendo. que vamos descubriendo. Claro, entonces, porque además con martillo tuvimos la posibilidad, pero por un esfuerzo, mejor dicho, de todos, de ir con esa obra a un festival a Italia. Ok. Qué, mejor dicho, qué experiencia. Y luego llegar, y yo digo, porque también como que las raíces, como que bueno, vámonos para Italia, y la verdad mi mamá con tanto esfuerzo tan bella, las madres, vamos a estudiar allá. Entonces yo me voy, y yo llego allá, y claro, me empiezo a tocar y a chocar un poco con esa transición de un teatro clásico, muy clásico, que también estaba allá, y yo ya con esa chispa de esas otras poéticas, y muy interesada de un autor que se llama Carmelo N., que era actor, dramaturgo, que escribió un supertexto. Miren que los referentes van entre el teatro, y yo decía, no lo puedo creer, superposiciones, Carmelo N., Consuelo Pavona, ya está, y toda esa información llegó a mí, y yo quería ir a hacer ese otro tipo de teatro. Sin embargo, allá estuve, aprendí el idioma también con énfasis en arte, pero empiezo a buscar pues dónde estudiar, dónde va a estar mi maestría. Ajá. Y yo me fui, me acuerdo que en busca de Carmelo N., ya había muerto justo ese día, ese año, pero le hacían unos homenajes. Y yo me iba a esos teatros. Él era poeta, él era dramaturgo, mejor dicho, él empezó, de verdad que se lo recomiendo, de empezar a reescribir los clásicos, ¿cierto? ¿Qué pasa con un Hamlet acá? ¿Cierto? ¿Y qué pasa si en Hamlet no está Hamlet? Como todas esas cosas menores, y yo súper apasionada, pero cuando digo, bueno, voy a seguir mi formación, ahí vienen las casualidades, yo tengo que llegar a renovar aquí otra vez la visa. Pero incluso yo pensaba volver, pues allá me quedaron mis cositas, mis libros, mis zapatos, mis botas azules, mis botas rojas lindas, todas, mis super libros que había comprado de Carmelo N., y con el que vivía. Le dije, ya vengo, le llamaba a Giorgio, y yo, Giorgio, saludos. Sí, lo estás escuchando, George. Giorgio. Y él, yo le dije, no, yo vengo, yo voy a renovar la visa. ¿Qué? Yo llego acá. Me llaman del Departamento de Artes Escénicas, la jefa, y me dice, hay un relevo generacional y te escogimos a ti para que seas el relevo generacional de Fernando Velázquez. Wow. No, pero wow para mí. ¿What? O sea, muchachos, yo recién graduada, vuelvo y digo, contestatar, ¿cómo así? Y luego me acuerdo en estética, y yo, o sea, eso que yo preguntaba, insisto, esa relación, que el relevo generacional de Fernando Velázquez, porque él ya se estaba efectivamente jubilando, y empezamos a trabajar 3 profesores que así nos seleccionaron, cada uno con un profesor, y el privilegio para mí de empezar esos primeros semestres a estar con Fernando, a ir con Fernando, ya no a ser la estudiante, sino a empezar esa parte pedagógica, yo desde la expresión corporal y también con mucho respeto, encontrando esos anclajes, pero también a lo mejor encontrando ciertos desanclajes de lo que eran esas otras poéticas. Ahí aparece la investigación, porque es que no es solo eso que yo replico, sino eso que yo empiezo a pensar en mí, de cómo eran esas otras poéticas, y fue de verdad una experiencia súper hermosa, además porque quienes empecé a darles clase eran compañeros, o sea, nos llevamos casi 2 semestres, un año, empezar de ser yo la estudiante a yo ya ser la profesora, tan bellos, ahí estaba todo el grupo, bueno, vamos a develar años, décadas. El primer grupo fue todo el grupo que luego salió de Acción Impro. Ellos fueron los primeros que yo empecé
a ser la profesora. Ahí estaba Cata, ahí estaba Ricardo España, estaba David, mejor dicho, todo ese combo, y empezamos a hacer esas otras poéticas. Obviamente ya luego Fernando, como un año estuve yo ahí en ese acompañamiento, ya luego Fernando se jubila y ya yo paso a trabajar, que también fue un momento muy hermoso, a trabajar con Luz Dari, con Mauricio, y yo en el área de expresión corporal. Luz Dari en actuación, yo en expresión, Mauricio en estética. Ahí empezamos incluso a hacer proyectos de investigación y empecé yo ya en esa línea que vuelvo y digo, esa es como mi semilla, de verdad. ¿Y por qué la docencia? No solo por esa relación que se da en el aula, no. ¿Por qué lo pedagógico? Porque vuelvo a lo que primero hablaba, porque es que el teatro nos permite redescubrirnos, nos permite reconocernos. Cada sesión es, al contrario, una pedagogía para uno, para entender el mundo. Y ahí, de verdad que ahí me empecé a quedar, obviamente ahí me quedé, y luego, muy interesada, empieza a abrirse que habían convocatorias de investigación. Aparece también una docente muy importante en esa línea, que fue Darjeni Parada, una docente que viene de las ciencias sociales y empieza también a motivarnos a los docentes a presentarnos a las convocatorias. Claro, entonces en estas convocatorias de investigación que empiezan a aparecer en la universidad, literal, yo veo lo estético, lo escénico, el pensamiento y la creación, porque miren que también lo interesante de este semestre de otras poéticas fue, mira, es que hay un cuerpo que se hace pensamiento y hay un pensamiento que se hace también cuerpo, que se hace acción. Entonces, a través de esas convocatorias empezamos, esa primera que me acuerdo se llamó Trayecto Metodológico para la Deconstrucción del Personaje. Empezamos a concursar en esas diferentes convocatorias. Claramente, miren, vuelvo y digo que fue como la semilla de ser actriz, porque efectivamente pasa por el cuerpo una experiencia y también genera como en mí una experiencia también muy participativa en los procesos, ¿sí? Pero efectivamente luego yo dije, no, yo quiero seguir estudiando, de verdad que también esa pasión del estudiar, y empiezo a estudiar, pero no cosas que en principio fueran del teatro, que voy a hacer una especialización en actuación, en dirección, no. Primero empecé a estudiar una especialización en hermenéutica literaria y luego, muy importante, en esa especialización pasé a la maestría en estética, en donde efectivamente trabajo otra investigación que se llama nichos, y que ahí yo siento como que empecé a construir mi propio camino, ¿cierto? Mi punto de vista escénico, ético y estético frente a esas prácticas de esas teatralidades expandidas que efectivamente no solo le competen al teatro, sino que empiezo a vislumbrarla en una cantidad de elementos, y yo creo que ahí se generó un detonante, tanto en mi formación como también en mis posibilidades de crear artísticamente, en donde de entrada en Nichos no es una obra, es un díptico, porque está compuesta por performance y por una puesta en escena clásica que fue Bodas de Sangre, que fue actualizada a través de esa mirada estética del nicho. Entonces como que ahí fue muy interesante, obviamente seguía en la universidad y muy a la par pues como con todos estos procesos de formación, de la investigación, que yo siento que es como eso, encontrar un escenario, pero también creer que en la academia hay un muy buen escenario, no solo para replicar cosas, ¿cierto?, sino para transformarlas y encontrar tus caminos, tus maneras. Sí. Mari, ¿tú siempre te viste como perfilada para la docencia? O sea, cuando estabas, digamos, en la U como estudiante y veías las clases y veías como a Fernando, a tus maestros, ¿tú te veías así como proyectada siendo docente desde ese momento? Sí. Sí, porque además, por ejemplo, siempre como que en los diarios, no solo lo que veíamos, sino cómo lo veíamos, ¿cierto? Cómo lo indagábamos. Y siempre, pero es que no en todo, incluso ahí, volvamos al origen, en el colegio, ¿cierto? Como esa vaina de dirigir. Monitorear. Sí, pero miren, también de dirigir desde lo que uno ve en las otras poéticas, ¿no? Como lo anormal,
como esas fragilidades que te hacen fuerte. Y por ejemplo en el cole hay una anécdota demasiado que yo digo, ahí estaba yo, educación física, Dios mío, y había un modo de porrismo, y yo me acuerdo que yo hacía parte de todos los combos, ¿cierto? De las que más estudiaban, pero también de las que rumbeaban, pero también de las que tenían los no, o sea, yo era como, no tenía mi convito, sino que, ¿cierto? Oiga, de las deportistas también, ultra, mejor dicho, que eran súper, y yo me acuerdo que ese día yo no fui al colegio, ya se hicieron los grupos, y se juntaron las que teníamos la diferencia. Es que eso es muy bello. Es que la rítmica, la que a lo mejor tenía otro peso, ¿cierto? La que incluso había una compañera que también amo, Isabel, que tenía un asunto en la visión. Qué cosa tan espectacular ese momento para la vida, porque además, claro, imagínense los otros con esa capacidad del cuerpo, se hicieron unas porras, y yo empecé, bueno, ¿aquí qué tenemos? Ella, no nos vamos, claro, ¿cómo que vamos a perder esto? No, ¿aquí qué tenemos? Ay, había una que escribía. Usted escribe, listo. Vamos a coger en ese momento de la música que les gustaba a las mamás de los años 60. Y empezamos a adaptar las canciones de los años 60 con cosas del colegio. ¿Me entiendes? O sea, hacer la letra. Luego hicimos la coreografía y eso, mejor dicho, todas ahí bailamos, hicimos eso. Y crean que ganamos en el grupo, ganamos en bachillerato, ganamos en el colegio y ganamos a la competencia en los colegios. ¿Por qué? Por la creatividad, solamente por eso, por lo novedoso. Entonces, como que siempre, miren, si yo pienso, o sea, yo no era la que estaba ahí, no, también me metí, pero siempre como esa sensación, y que cuando, por ejemplo, doy ese curso de dirección, yo digo, de la dirección, que es ese escuchar las otras miradas y crear una mirada en común. Entonces, siempre desde ahí yo me perfilaba, era más por eso, y también con los profesores, con cada uno, ¿verdad? Que cada uno ha dejado un registro en mí, Eduardo. A mí me tocó, por ejemplo, con Luis Carlos Medina, que también fue muy importante dentro del proceso de la facultad, del departamento. No, yo creo que, mejor dicho, mencionarlos a todos sería imposible, pero sin mucha afinidad y sobre todo también con esa manera de registrar. Con decir que las primeras clases, ustedes pueden creer que yo tengo los cuadernos de las primeras clases. ¿Recuerdan pues del relevo generacional? ¿Ustedes creen que, ay no, que la seguridad, usted cómo va, ay, con ese grupo? Y yo tenía una amiga, y yo, Mafe, ella no era de teatro, yo, Mafe, ven, te voy a dar la clase. Oiga, y la sentaba, ella era de economía. Tan lindas las amistades, que por lo tan bello ustedes, ¿cierto? Usted es un grupo que se construye esas amistades. Yo la sentaba ahí, es que a darle la clase, yo escribía toda la clase, todo lo que iba a hacer, pero lo más bello que veo en esos cuadernos es que preguntas posibles. Y le decía a mi amiga, Mafe, preguntas posibles. Y ella, o sea, hacíamos el simulacro, hacíamos la simulación. Y luego digo, ahí está, ¿cierto? Ahí había una pasión en esa vaina que vuelvo y digo, me sigue construyendo, e insisto, no solo por esa relación de un aula, de una didáctica, es pedagógico porque todo el tiempo nos estamos reconstruyendo. Entonces ahí ha sido, y obviamente pues llevo mucho tiempo dentro del departamento en ese rol. Acá nos gusta siempre dar contexto de muchas cosas que se nombran, y en este caso ahora mencionabas Acción Impro. Sí. Acción Impro es un grupo que hace improvisación, o sea, teatro de improvisación de acá en la ciudad de Medellín. Claro, y miren que es muy bello este grupo, porque ellos, a propósito de la relación con los maestros, al departamento llegó un profesor de impro, Gillo, venía de Bogotá, y ellos empezaron a apasionarse. Claro, muchos vieron el curso, pero ¿quién les latió? ¿A quién les quedó como esa pasión? A ellos. Y desde esa experiencia pedagógica, ellos empezaron, vamos a hacer nuestra Acción Impro, pero miren que fue desde ahí, ¿cierto? Esa relación, de verdad que los maestros y las maestras, eso nos construyen y nos abren todos esos caminos. Así es. Profe Maribel. Sí, es como difícil de ligarse, ¿no? Como que una profe. Maribel nos dio clases poéticas y de situación dramática en la carrera. Total. Sí,
está esa parte tan fuerte que es la docencia, que está muy presente en tu vida, y también ese rol de investigadora, Sí. ¿cierto? De este rol de investigadora, creadora. Ajá. La pregunta es, ¿cuáles son esos temas de investigación que más te han llamado a lo largo de tu carrera? Súper. Es que miren, este podcast es muy bello porque nos permite hacer presencia, pero hacer memoria. Sí. Y desde siempre, por eso otras poéticas, desde el pregrado y todas las otras áreas que he estudiado, mi pregunta ha sido por la relación entre la memoria, los cuerpos, tus archivos y cómo los expresamos. Entonces, todas esas investigaciones, que además muy bacano, que efectivamente es investigación-creación, han sido alrededor de nichos, creación de espacios poéticos del actor, oíste, tus espacios vitales, tus orígenes, tus memorias, que miren que ahí no era la herida, pero digo que ahí empezó, oíste, ese punto de vista frente a esas otras poéticas, y no era reconocer los lugares habitados, lo sensorial, los sabores, los olores, y que con toda seguridad eso te va a llevar a una intimidad, y esa intimidad a esas otras performatividades. También que hay nichos, la memoria. Luego hice una investigación que se llamó Prácticas de Reexistencia, estudio pedagógico de la performance, porque justamente hoy la performance va más allá de hacer el acto creador. Hay muchas prácticas en donde desde la investigación, por ejemplo, yo trabajo en maestrías, sé cuál es la memoria de ese proyecto, dónde nació, etcétera, el cuerpo del investigador. Y luego, tránsitos de las memorias en el doctorado, en donde también miren que estoy trabajando efectivamente tránsitos de las memorias. Y miren que en esos procesos de formación son semillitas como que se van ampliando. Y efectivamente mi línea de trabajo es ese transitar de las memorias, pero desde los laboratorios, en donde hay un trabajo autorreferencial, experimental y transdisciplinar. Y eso también busco que pasen en los cursos, que pasen en otras cosas, ¿cierto? Lo autorreferencial, porque igual, ustedes vieron, me acuerdo, en situación, pero era un texto, ¿no? ¿Usted qué quiere decir? ¿Usted qué texto? ¿Usted de qué necesita hablar? Y ahí por eso aparece el de la ciruela, ¿cierto? Porque necesitábamos hablar de las mujeres. Entonces, esa ha sido mi línea de trabajo: cuerpo, memoria, archivos y lenguajes, cómo transitan las memorias y cómo a través de ellos podemos crear nuestra propia obra. Lo que Eugenio Barba habla de la obra personal. Está muy chévere como esa visión en la que también uno tiene como todo un material que uno no sabe que ya tiene. Porque si uno piensa, bueno, vamos a crear una situación dramática, pasa mucho en las otras poéticas que uno entra como, aquí qué pasa, uno qué hace, cómo llega allí, y es como confiar también que hay todo un material de vida que ya tú tienes, que te respaldan esas preguntas. A mí me pasaba que de pronto yo siempre, de alguna forma u otra, terminaba hablando de la mujer. Terminaba hablando de la madre, o del ser mujer, o de la mujer que se relaciona con el hombre. Siempre era como un tema, y era diferentes semestres, de pronto en actuación, en situación, o sea, siempre como que semestres atrás semestres, y era como una pregunta mía personal, que yo de pronto no me había detenido a verla, de la memoria de qué es lo que pasa ahí con las mujeres en mi vida, con la madre en mi vida, con las hermanas, y como cuando uno se toma el trabajo como de empezar a hacer ese desglose, uno dice, wow, es que claro, hay un montón de material propio mío que yo no puedo negar. Claro, además miren que para los que estuvieron, por ejemplo, en ese curso, trabajamos las danzas personales, en donde íbamos recapitulando todo lo que hicimos, que traíamos los vestuarios de todos los personajes, los objetos de todos los personajes. Es nuestro. Justamente, no, pero tranquilos, porque recuerden que eso no es un curso, y claro, hay muchos laboratorios que de verdad que más que invitados a esos laboratorios de investigation, en donde nos vamos redescubriendo. Pero ¿sabes qué, Evelyn? Que tengo una memoria
Evelyn. Tengo una memoria de tu trabajo muy bello que también ahí resonaba mucho con vos, porque insisto, en la parte pedagógica, esa co-creación, ¿cierto? El otro se vuelve también tu lenguaje, y era que aparecían esas preguntas por la mujer, pero también aparecía la danza. Sí. Y aparecía el silencio siempre para bailaba. contarlo, ¿cierto? Siempre bailaba, pero Ajá. y en algún momento, que además eso fue, pucha, yo no tengo que saber la historia de vida, ¿cierto? De lo que pasa. Yo sé que está esa palabra gran, esa palabra clave, y cuando aparece recuerdo un material de ese hilo que te iba atando. Sí. ¿Cierto? Ahí aparece y ahí la actriz comunicó todas esas ataduras Sí. que efectivamente se creó el acontecimiento poético, ella liberó esas ataduras. Que las cortaba, ¿cierto? claro. Y a lo mejor ahí decíamos, bueno, lo primero, ahora yo qué hago, si yo ya corté esto en la primera etapa, ¿qué más hacemos, cierto? Y ahí empezaron a juntarse mujeres, Sí. hicieron verdad que una acción muy bella entre las mujeres. Entonces ahí también en Eileen es muy lindo eso, porque era eso. Siempre la recuerdo a ella incluso desde segundo, muy conectada con la expresión corporal, con el cuerpo, Sí. ¿cierto? Con eso en donde efectivamente ahí resonamos, porque así sea actuación, entrenar, pasar por el cuerpo es fundamental, y luego empezar a lanzar esas memorias, que es también eso que yo hablo, cómo el cuerpo puede danzar, ¿cierto? Y en la danza, en la música, efectivamente hay un tránsito que es muy importante. Bueno, yo primero tienes muy buena memoria, pero No puedo hablar de la memoria y no. Ajá, pero yo tengo dos preguntitas. La número uno es que me gustaría, porque hemos mencionado mucho el tema de los nichos, como que le contaras, explicaras cómo se entiende ese tema de que es un nicho, o sea, como para ti, cómo lo vives, y como ya sabemos que pues estamos planteando que la investigación pues parte desde la memoria, me gustaría pues como saber igual cuál es el origen, o sea, en qué momento tú te preguntaste y dijiste es que todo es la memoria, o sea, todo es lo que somos, todo tiene que partir desde ahí, entonces como esas dos cositas. Listo, súper. Miren, nichos, que además a propósito es algo que el otro año voy a abrir, es el laboratorio de nichos. Fue el espacio práctico para mi maestría en estética. Okay. Partamos de ahí, ¿cierto? Entonces, efectivamente, mi investigación, el concepto del cual yo parto es madrigueras, que es ese concepto del filósofo Gilles Deleuze, ¿cierto? Pero en ese ir buscando otras teorías aparece, ejemplo, la noción de paisaje de José Luis Pardo, aparece la noción de las heterotopías de Foucault, o sea, son términos importantes, pero ya voy a porque eso, ¿cierto? Esos términos que de verdad vuelvo a esa relación de la investigación-creación me llevan a mí a plantear que lo que yo quería construir, ¿cierto?, era los nichos. Y ahí construyo literalmente ese concepto para la escena. Nichos. Y es mi tesis de maestría. Pero no solo la tesis, sino que se volvió una ruta metodológica y un acontecimiento escénico. Eso es muy importante en la investigación, creación, que no solo el producto es la obra, el producto es el proceso, porque ahí yo voy descubriendo mis pedagogías y las nombro. El mundo de museos personales, nichos, ser, etcétera, ¿cierto? O sea, y eso siempre ha sido una pasión para mí, nombrar ejemplos. Y creo que todos los que me han estado conmigo en lo pedagógico, nombremos el ensayo, nombremos la bitácora, nombremos la obra, nombremos su adaptación, porque nombrar está en mi concepto, está en mi punto de vista ético, escénico y estético. Entonces, aquí les hablo de nichos a nivel estético. Esos conceptos, esa mirada, ¿cierto? Porque además, a nivel del nicho, yo tenía esa sensación de resguardo, de anidar, de morar. Y cuando yo pensaba en la imagen pensamiento de madriguera, era otra cosa.
rebuscada, pero tan importante eso que hablamos de la imagen, pensamiento, ¿cierto? Sí. Pero como les digo, academia, maestría en estética, esto es teoría. Yo no, esto no puede ser teoría. La teoría es una praxis, la praxis es una teoría en la universidad. Miren que la maestría fue la nacional, pero en la universidad aparecen las convocatorias de investigación. Y yo dije, voy a presentar mi propuesta, ¿sí?, al CODI. ¿Qué es el CODI, queridos? El CODI es el Centro de Investigación de la Universidad de Antioquia. Y el CODI hace convocatorias y los docentes nos presentamos, y también el CODI hace convocatorias para los estudiantes, el CODI hace convocatorias para egresados. Nosotros ganamos una. Para egresados. Ellos en algún momento. Anotado. No sé, de todas maneras, como egresados lo vamos a buscar. Confirme. O, efectivamente, no, de verdad, estos espacios también que hacemos los docentes, yo siempre trabajo mucho con los egresados. Y en serio, pues que aquí el otro año, mejor dicho, tenemos que hacer algo en esa investigación. Entonces, a la par, yo digo, no, yo tengo que ganarme esta vaina, yo no puedo, esto no puede ser solo teoría, y aparece ese ganarme, esa convocatoria. Muchas veces es que esto es una experiencia compartida, porque cuando yo presento al proyecto CODI, yo, nichos, será transitado al curso de otras poéticas teatrales, porque yo a la profesora, expresión corporal, vamos a hacer, hay algo que a mí me llamaba mucho la atención y desde ahí lo proponía, vamos a hacer unos ensamblajes de cuerpos, de cuerpo y espacio, muy performático, muy para el semestre de otras poéticas. Pero miren lo que pasa tan espectacular, que en ese semestre yo iba a dar expresión corporal en otras poéticas, que generalmente era así, daba ese curso de expresión corporal, y a la par daba un curso de actuación. Justo para ese semestre me dan el curso de estructura, ¿cierto? Que es la obra que usted monta, todavía no es montaje, dentro del departamento hay diferentes niveles y hay una parte intermedia en donde hay que hacer una obra, ¿cierto? Y en ese momento estructura. Maribel pensó y propuso en el proyecto CODI llevar la investigación al curso de estructura, no performance, la maestría. Cuando mi madre y Maribel, cuando llegó al curso de estructura, tampoco lo pensó. Fue un estudiante, Jimmy, que vio el letrero en la facultad en donde decía, la profesora Maribel gana esta investigación CODI, y él me pregunta, profe, ¿y esa investigación va a ser parte de nuestro proceso? ¡Wow! Claro que va a ser parte. Y ahí fue súper interesante porque entonces era crear no unas rutas metodológicas que ya se habían creado para la construcción de la performance, del nicho. Pero miren que muy desde la sensación de ser un cuerpo-espacio. Miren que antes cuando yo les hablaba que a mí me tocó además esas teatralidades expandidas, más el cuerpo, más la herida, más ese acontecimiento catártico que es el que se visibiliza, obvio que pasábamos por ellos, pero al final era el nicho, era el refugio, era la reconciliación. Porque efectivamente, y ahí sí no vamos a profundizar, en mi vida, y ahí viene lo ético, Maribel necesitaba un nicho. Pues pucha, necesitaba un resguardo. Y cada uno, por eso ahí se creó una alianza tan importante con los 20, 25 estudiantes que llegamos a estar, que luego de ser egresados llevamos, mejor dicho, nos proyectamos durante 7 años casi, un vínculo de vida-arte. Porque a través de cada uno de esos nichos y a través de cada uno de los personajes, Maribel estaba transitando su historia de vida, su pregunta, su intimidad. Y claro, habían unas rutas performáticas, que la danza personal, que los objetos memoria. Me acuerdo que para ese momento todavía yo no hablaba de los museos personales, eso aparece en el del doctorado, pero ya hablaba de los objetos memorias, que las cartografías, pero luego, ¿cómo pasó eso a un trabajo de puesta en escena? O si no, yo me hubiera quedado en performance. Sí. O sea, ¿cómo pasó eso a un trabajo de puesta en escena donde de entrada yo quería trabajar bodas de sangre? Había un vínculo, ¿cierto? Y empiezo
¿qué es lo normal? El trabajo de mesa, usted es este personaje, usted, y yo, hey, no, lo no dicho. Entonces, claro, y empiezo yo, bueno, ¿y ahora cómo enfrento este reto? ¿Cómo esta investigación va a transformar esto? Y empiezo yo, al contrario, no era ese trabajo de mesa, ¿cierto? Sino que empiezo a hacer esos entrenamientos sensibles de esos personajes, de esos cuerpos, un trabajo muy corporal, pero lo primero que hicimos fue algo que yo dije, no, si a mí me interesan los cuerpos, los objetos y los espacios, vamos a subrayar en el texto todos los objetos, todos los espacios, todos los cuerpos, todas las acciones. Miren que no es un tipo de análisis tradicional, sino todas esas materialidades. Oiga, de ahí empieza a aparecer efectivamente que, ejemplo, la madre, que es uno de los personajes, ¿cuál es tu madre? Y el primer parcial me acuerdo que era el nicho del personaje. Y empiezan a aparecer los cajones, esos nichos, esos hábitats, pero esos espacios se transformaban y se volvían caballos, se volvía una cantidad de elementos y cada uno de los personajes fue creando su nicho, sus objetos de memoria y empezamos a trabajar alrededor, vuelvo y digo, de estas otras metodologías desde la memoria. ¿Saben qué hicimos? ¡Wow! Y entonces, profe, ¿cómo así? Yo sí, hagámoslo. El álbum familiar de los personajes. ¡Wow! Y siempre bitácora, todo registrado. Profe, pero ¿cómo así? La madre, no, es que esa madre tiene una familia, esa madre tiene una historia. ¿Cuál es tu madre? Cada uno tiene su álbum familiar. Sí. El espacio del niño, empezamos a transformar, como les digo, ese texto que era de cuántas páginas, quedó transformado en 5 páginas, lo dicho y lo no dicho. Sí, y a partir, vuelvo y digo, de esa poética del espacio como cuerpo, del cuerpo como espacio, y ahí fue que yo dije, ve, esta obra no se llama Bodas de Sangre, efectivamente son nichos, y muy importante, es un díptico, porque yo decía, bueno, primero no, que primero presente performance que la obra, y yo no, si esto empezó creando tejido, y yo dije, pero el espectador llega a una obra que a esperar, a hacer la fila, no, esos nichos van a ser, y por eso yo hablo, el afuera, ensamblajes de cuerpos, que son los nichos. Entonces los espectadores llegaban a nichos y habían todos los nichos, qué experiencias vitales de transformación de cada una de esas experiencias, transformar sus preguntas de vida y transitarlas, y luego los espectadores entraban a ver la obra Bodas de Sangre, en donde yo hablaba del adentro y el afuera, y finalmente eso es un nicho, ¿no? Ese adentro y ese afuera, y el afuera construye el adentro y el adentro construye el afuera, pero pilas, eso no, miren, por eso tan bonita la pasión con la estética y con la teoría. Ese del adentro y del afuera viene de todas esas corrientes estéticas, viene de algo que se llama las formas de la intimidad y las formas de la exterioridad. Entonces miren tan bonito cómo se construye esa posibilidad de nichos, en donde, vuelvo y digo, nos proyectamos mucho tiempo, de ahí salieron muchas rutas metodológicas que hoy por hoy las aplico, pero efectivamente ya hay un llamado a el otro año, volver a activar el laboratorio, ¿cierto? Y ojalá volver también a crear la puesta en escena. Entonces, en esa concepción de los nichos, en esa relación con el cuerpo y el espacio, pues también es muy importante dentro de las obras y dentro de las escenas empezar a configurar la puesta en escena a partir de eso, cómo se construye ese nicho donde habitamos y donde nos transformamos. ¿Cuál fue la segunda pregunta? El origen de la memoria. O sea, ¿en qué momento te preguntaste como este es el origen? Claro. O sea, todo parte de la memoria que una memoria tiene, ¿sí? Que una tiene en su vida, sí, que todos tenemos. Claro, ahí empiezo a encontrar esto, justamente vuelvo y digo en el proceso del doctorado, porque efectivamente esas prácticas de la performance, esas prácticas performáticas necesitan de un creador testigo. Esas prácticas de la performance implican las memorias, pero muy importante, no solo como un pasado, sino que implican el aquí y el ahora, implica el porvenir.
Miren tan lindo como Foucault habla, por ejemplo, no el futuro, lo que está por venir. Entonces, claro, empiezo a decir, claro, eso es una práctica de memoria, porque en cada uno de estos procesos, como actores, como directores, habitamos el testimonio de los artistas para crear un espacio escénico, un acto creador aquí y ahora, pero puedo asegurar que todos a nuestra manera, incluyendo los espectacreadores, vislumbramos un porvenir, ¿cierto? Esa memoria nos toca, esa memoria nos permite repensarnos. Entonces, obviamente, mejor dicho, la memoria a nivel teórico, eso es una fascinación, porque desde las ciencias sociales, humanidades y artes ha sido un objeto de estudio y de exploración, la memoria como cuerpo, porque miren que no es un asunto de esta memoria, la memoria como un cuerpo, la memoria como archivo, pero muy importante, la memoria como testimonio, porque cuando yo hablo de testimonio, se necesita un testigo que dé testimonio. Cuando yo pienso solo en el archivo, cierto que es algo como que está ahí, no, se necesita archivos, testigos y testimonios, y eso somos, como artistas, vamos a los archivos, somos unos testigos, pero muy importante, tenemos que dar testimonio. Entonces, a lo mejor en esos procesos, porque claro, a veces la responsabilidad a nivel de la dirección, de la pedagogía, de destapar ese mundo. Eso no es fácil, de destapar ese mundo de las memorias, de habitarlo en común, pero con toda seguridad, solo en esa complicidad ética logramos transitarlas. Hay una palabra que es constante en esta conversación y es el cuerpo. ¿Qué papel juega el cuerpo como tal en tu pregunta? Es que Sí, cuerpo. Todo, no, sí, el cuerpo. Porque incluso, efectivamente, el cuerpo no solo es ese hábitat, no solo es ese contenedor, en este caso, ejemplo, de las memorias, de las experiencias, sino que, por ejemplo, yo hablo mucho de laboratorio de cuerpos sensibles, porque el cuerpo sensible es el que está conectado en esa percepción con el mundo, pero según Le Breton, el cuerpo sensible es capaz de resignificar esa experiencia, ¿cierto? Le Breton nos dice, hey, es que el cuerpo es la condición humana en el mundo. Chicos, ¿qué tenemos en común? El cuerpo, una historia de vida, ¿cierto? Pero las estéticas expandidas nos dicen, hey, no, es que no solo cuerpo es esto. En los objetos hay también un cuerpo. Hay un texto que se llama Lo que vemos, lo que nos mira. Y empiezo yo a trabajar que los cuerpos también son archivos. Por eso, los cuerpos como archivos y los archivos como cuerpos. Y empiezo a trabajar los objetos, me acuerdo, y hasta ahora, Cristina Zuleta, profe, recuerdo cuando vimos personaje que lo primero que hicimos fue el objeto memoria del personaje. Ella trabajó Juana de Arco y hace un libro de Juana de cuando era niña, de lo que podía leer o no podía leer, porque los objetos, porque son cuerpos, porque los objetos tienen una memoria, porque cuando usted está extrañando a alguien y toma ese objeto, ahí hay una presencia-ausencia. Miren que el trabajo de las memorias siempre nos va a llevar a la presencia-ausencia, a hacer memoria, a hacer presencia. Entonces a mí siempre me ha encantado esa relación de los cuerpos como objetos, los objetos como cuerpos. Y por ejemplo en nichos, los nichos eran eso, o sea, era un objeto que se vuelve un espacio, pero que también es un cuerpo, y un cuerpo que se vuelve objeto, porque ahí también es importante esas relaciones, insisto yo, con los cuerpos. También porque es fundamental el cuerpo, porque a través del cuerpo y del entrenamiento, para mí es fundamental siempre empezar las sesiones de trabajo explorando el cuerpo, activando el cuerpo, entrenando, eso como lo siento, eso como lo activo, pero muy importante porque el cuerpo es pensamiento, el que escribe, el que reescribe, ¿sí? Y eso también fue algo muy importante dentro de la universidad, que se empieza a hablar del cuerpo como pensamiento. Entonces, mejor dicho, todo. Y recapitulemos, que eso me parece súper bacano, interesante. Somos cuerpos porque hay una historia de vida personal y colectiva,
¿cierto? Somos cuerpos porque transformamos nuestras memorias y las pasamos a los objetos afectos, a los espacios afectos. Somos cuerpo porque a través del cuerpo experimentamos y creamos. Pero muy importante, somos cuerpos porque los cuerpos reescriben, porque los cuerpos dan ese testimonio también investigativo que se puede vertir en una dramaturgia, en una bitácora y demás. Entonces también todas esas reescrituras para mí son fundamentales. Hay que dar la memoria, hay que dar el testimonio. Mari, estaba pensando como en tus trabajos recientes, o por lo menos los que he tenido la oportunidad de ver, las compartido en redes, que hemos visto de pronto puestas en escena, y me surge la pregunta de si tú crees que tu pregunta personal por el cuerpo y la memoria es a la vez una pregunta de género. Mira, ha pasado. ¿Ha pasado qué? Ha pasado, no, pero eso mejor que hecho se juntan muchas cosas. Casualmente, trabajo con muchas mujeres, ¿cierto? Y cuando aparecen las mujeres, pues también van a aparecer unas preguntas y una sensibilidad desde esa historia de vida del ser mujer. No siempre, sí, pero en esas últimas versiones, por ejemplo, de Tránsitos de las Memorias y de Mujeres de Arena, ahí sí no solo es gratuito que casualmente me acerco a las mujeres, sino que dentro de esta pregunta y de esta investigación, el rol de la mujer es muy importante. Porque resulta que efectivamente estas puestas en escenas testimoniales, que miren que es muy diferente también a ese teatro documental, porque el teatro documental efectivamente va a unos archivos también de la historia social, etcétera. El testimonio está actualizando eso documental, lo está trayendo, está escuchando tu testimonio, tu punto de vista frente a ello. Dentro del teatro testimonial es muy importante el rol de la mujer. ¿Por qué? Porque efectivamente el hombre, ejemplo, es el que va a la guerra. Hay una ausencia del padre, hay una ausencia de lo masculino, muy interesante, ¿cierto? Eso no es Maribel nada más porque trabaja, no, es ese trabajo de las memorias que empieza a mostrar ello. Y yo, por ejemplo, en mi doctorado no solamente trabajé en mi laboratorio, sino que yo trabajé esos estudios de caso en donde podía reconocer cómo operan las memorias personales y colectivas en las dramaturgias, ¿cierto? Colombianas y de Medellín. Y esas dramaturgias, vuelvo y digo, pero les digo, no solamente es una fuente artística, la dramaturgia es una fuente investigativa, porque es que los personajes centrales son mujeres. Que inclusive me llega como el recuerdo de alguna vez leí en un lado que desde la Primera Guerra Mundial la mayoría de documentaciones se hizo a partir de las mujeres, pero lo firmaban como hombres para poder que fuese publicado. Total, sí, claro, y además la mujer esa necesidad de narrar la historia, ¿cierto? De narrar y que efectivamente queramos o no, y por eso sí es una, mira que vamos juntando cosas de la mujer, porque si yo pienso en la pregunta por el género, obvio, la mujer como protagonista, pero sí o sí, la vulnerabilidad de la mujer, y efectivamente, todas esas obras testimoniales, queramos o no, van a esos acontecimientos de vulnerabilidad, ¿cierto? En donde se fragmenta una historia de vida, en donde se fragmenta una memoria y que luego sí o sí necesitamos hablar. Pero incluso, miren, tan particular, dentro de las obras que yo analicé como estudios de caso en ese momento del doctorado, fueron violencia de anamnésico, porque hay una fuente dramatúrgica que es la memoria personal, efectivamente, tu historia de vida, pero Felipe Caicedo trabaja el nacimiento, aún como nació, con sus 3 actrices. Y miren, y ahí voy, el género y lo femenino no es nada más por esto. Sí. Felipe, y cuando salga el video lo van a ver, él empieza a hablar, pues es que la mujer es mi pregunta. Trabajo con mujeres, trabajo el nacimiento, cómo nacimos nosotros a este mundo. Y miren que ahí y es violencia. Luego analizo una obra que se llama Cindy,
Victoria Valencia y toda la dramaturgia de Victoria Valencia, donde efectivamente es una obra, miren, tan bello como esas capas de la memoria. La primera, mi memoria personal, yo cómo nací, mi historia de vida, y se vuelve una obra muy interesante, transdisciplinar, experimental. Oye, pero ¿qué pasa cuando ya empieza esa memoria personal a conectarse con una memoria social, con unos acontecimientos sociales que me tocan, que me atraviesan? Y ejemplo, en Cindy, no sé si ustedes conocen a Cindy, cómo nace la obra. Miren, Cindy es una cosa muy bella porque esa obra nace de un testimonio. Miren, en Violencia cada uno da un testimonio de su nacimiento. Y Cindy resulta que la directora, Victoria Valencia, trabajaba en ese momento en Moravia con unos niños y niñas. Y allá empieza un rumor. Profe, tenemos miedo. Hola a todos y todas. Queremos compartir con ustedes que hemos tomado la decisión de dividir este episodio en 2 partes, ya que la conversación se nos ha alargado un poquito. Mil gracias a Maribel por esta conversación tan apasionada. Para que ustedes se den cuenta cuando sale el siguiente episodio, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @trasbambalinas.podcast, @colectivoartopía. Y recuerden que para nosotros es muy importante saber ustedes qué piensan, así que los invitamos a que dejen comentarios acá en el video o en nuestras redes sociales. Además de que nos gustaría muchísimo saber cuál es el formato que más les gusta a ustedes. Si el episodio de corrido completo dure lo que dure o si más por partes, parte 1, parte 2, parte 3. No siendo más, nos vemos tras bambalinas.